Damos el saludo el día de hoy al director de justamente de la Federación Iberoamericana del Hormigón, de todo lo que tiene que ver con premezclados y también de Azocreto. Todo lo que tiene que ver, una de las industrias que más maneja la dinámica económica de cada país es la construcción y eso se da a través del concreto. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias a su audiencia por tenerme hoy aquí. Bueno, le estábamos hablando hace un segundo antes de que estuviéramos aquí al aire, de toda la dinámica que se ha dado precisamente a través de lo que fue y de lo que ha sido la pandemia. ¿Cómo afectó al sector de la construcción, al sector de Azocreto, el concreto directamente, y de qué manera se ha asumido? Bueno, mire, el sector de la construcción es de los que de manera temprana se identificó a nivel mundial que podía continuar trabajando mediante la implantación de protocolos de bioseguridad. Eso fue, digamos que una cosa mundial. En pocos países realmente se detuvo la actividad completamente. En Colombia se detuvo la actividad durante 2 semanas más o menos para el tema de infraestructura y tardó tal vez un poco más de un mes para el tema de edificación y desde ahí se ha venido reactivando. Tuvimos un impacto bastante fuerte en el caso de los despachos de cemento en el mes de abril, pues se paralizaron el 76% de los despachos. Y en el caso del concreto, el número fue el 94%. 94%. 94% fue Eso en toneladas, ¿a cuánto equivale más o menos? Mire, Colombia al año en cemento hace 12 millones y medio de toneladas, o sea, más o menos es del orden de un millón de toneladas mensuales. Lo que se estaba consumiendo venía en un crecimiento. Eso quiere decir que en el mes de abril se despacharon 250.000 toneladas más o menos. Y en el caso Bastante, del un caso de golpe bastante concreto, duro, del 100% al sí. 94% que llegue uno a tener una para es bien duro para el sector. En el caso de concreto, por ejemplo, que es el que va en los camiones, estos que tienen la olla que gira, eh, Mezcladoras. ese fue el del 94%. Y ahí, pues también tenemos regiones. O sea, veía un dato de Boyacá. Boyacá fue el 99%. Uf, prácticamente quietud total. Totalmente. Eso fue, pues, una situación particular muy de Latinoamérica, en donde se paralizó mucho más el sector, la economía como tal, el sector de la construcción. En los países europeos, en mismo Estados Unidos, en Reino Unido, realmente no se vieron unos números de ese tamaño. La actividad continuó. Tienen unas incertidumbres hacia adelante en el mercado, pero lo que fue continuar con la actividad, pues creo que los números más altos están del orden del 30% de disminución. El Es caso de manejable. Latinoamérica es mucho más grande. Yo creo que tal vez el que nos gana es Panamá, que todavía creo que están hasta estos días reactivando. Cosa seria. ¿Esto qué impacto ha traído precisamente para el país, para Colombia directamente? Hablamos también de lo que tiene que ver no solamente con la producción en cuanto a lo que tiene que ser la construcción directamente, sino la generación de empleo y de la economía, de cómo se mueve esto, el sueltico que llama la gente popularmente. ¿Cómo se mueve eso? Si no se mueve la economía dentro de la construcción, se paraliza gran parte de lo que es la economía del país. Claro, el sector de la construcción genera, si no estoy mal, cerca de 1.300.000 empleos en el Empleos. país. Acá hay dos vertientes importantes, una que tiene que ver con edificaciones, otra que tiene que ver con infraestructura. Lo que tiene que ver con infraestructura, y digamos que también hablamos un poco del panorama internacional, los gobiernos directamente han entrado a apoyar porque es un motor de reactivación. El sector de la construcción no es solamente el constructor o no es solamente el proveedor de materiales, sino que hay alrededor del mismo cerca de 130 subsectores. O sea, piense que en el sector de la construcción está el de la obra, en la obra está un señor que vende o que hace la pintura, por ejemplo, el señor que vende las pinturas, el que las fabrica, el que las transporta hasta la obra, el que las transporta desde la fábrica, el que les da alimentación a estas personas y Los así. famosos casinos. Entonces hay digamos que una red bastante importante que tiene que ver con la economía. Y eso fue o es una de las razones por las cuales
es uno de los sectores prioritarios para reactivación en cualquier país. Donde usted mire los planes que están haciendo de reactivación post-pandemia, hay un capítulo importante que tiene que ver con la reactivación del sector construcción. Y ahí también venía pues la importancia de que el sector tampoco se fuera a morir, o sea, de que las compañías no se quiebren, que puedan seguir adelante, porque en la medida en que usted deja morir el motor o uno de los motores importantes, pues tiene unos problemas mucho más complicados a largo plazo. En el caso de la industria de cemento y de concreto, las compañías hicieron un esfuerzo muy importante durante estos meses para continuar trabajando. Tuvimos a finales del mes de marzo, comienzos del mes de abril, cuando se anunció el confinamiento, se pararon en Colombia simultáneamente 14 de los hornos que estaban funcionando, que es una cosa, digamos, verdaderamente extraordinaria. Eso tiene unas implicaciones importantes. Y el hecho es que pues, se ha venido reactivando. Y los últimos datos que tenemos del DANE, que están a corte de junio, están ya por salir los del mes de julio, pero los últimos datos ya hablaban que en cemento se volvió más o menos al 92% del volumen que se estaba despachando hace un año. Y en el caso de concreto está un poco más bajito, está del orden del 75%. Lo que esperamos es que esperamos que la cifra de julio, la de agosto incluso, pues ya esté en el nivel normal. Pero lo que le digo es que no se recuperó el volumen que se dejó de despachar, sino que se volvió a los niveles que se venían dando, que aunque venían creciendo este año, al final del año pasado cayó un poco, este año volvió a empezar a crecer, pero pues tuvimos ahora esta situación pues que fue... Usted lo decía hace un momento, doctor Manuel, el sector tal vez que le dio el soporte, digamos, en medio de esta crisis, fue el sector del gobierno, es decir, de las obras, de las grandes obras. Estas no tuvieron mucho inconveniente justamente en comenzar a darse la continuidad que traían antes de la pandemia. Aquí, digamos que hubo una reapertura rápida de las obras de infraestructura. La definición, digamos, un poco es que en las construcciones, por definición, pues se hacen al aire libre. Hay una tradición de utilizar los elementos de protección personal, o sea que el tema de la mascarilla no era una cosa completamente ajena. Normalmente hay un responsable que tiene que ver con los temas de salud y seguridad, entonces la implementación de los protocolos se puede facilitar. Y se pudo, digamos, que hacer eso. Pero eso, en todo caso, implica que primero hay un periodo, o hubo un periodo de adaptación. Segundo, hay unos costos asociados a la implementación de esos protocolos. Y tercero, hay un impacto en los rendimientos, porque ya no puede tener la misma cantidad de personas trabajando la dinámica en los proyectos. Entonces, se alargan los cronogramas, se disminuyen los tiempos. Y eso, digamos que ha sido parte de que la reactivación no fue sencillamente de que se dijo a partir de este día y al día siguiente se estaba despachando completo, ha sido más bien gradual. Se han venido haciendo algunos ajustes. Bogotá, por ejemplo, sigue teniendo un horario bastante restringido para lo que son obras en zona residencial, de 10 a 7 de la noche. Y, en fin, digamos que todo eso lleva a que los despachos no están exactamente igual a como venían antes. Hay ciudades, Londres, arrancaron con la implementación de los protocolos, se dieron cuenta que había un impacto en los rendimientos y lo que hicieron fue hacer unas ampliaciones de horario. Otros países como Alemania dieron prioridad a un tema de modificación de los contratos, porque obviamente todo contrato tiene unas fechas de cumplimiento y eso no se van a poder dar. Entonces, en lugar de esperar a que se den los litigios, tomaron una acción muy rápida. Ellos tal vez desde el mes de abril o mayo ya tenían ese tema solucionado. En la Florida extendieron automáticamente los permisos de construcción durante 6 meses para permitir, y digamos que ellos finalmente no cerraron las obras. Entonces, hay mucha cosa, esto tiene mucho detalle. Y habrá que seguir mirando qué otras medidas se pueden adoptar de manera que se puedan recuperar los ritmos y que se pueda poner a funcionar ese motor a la velocidad que puede dar. Así como estamos hablando, alrededor de 1.300.000 empleos son los que genera la industria de la construcción para el país. ¿Qué le aporta directamente en la economía? ¿Qué le da a este país? Que todo el mundo escuchamos al gobierno, escuchamos al vecino hablar de que genera precisamente el motor de desarrollo, pero ¿qué le genera al Producto Interno Bruto la industria del concreto, la industria de la construcción? Bueno, la industria de la construcción en Colombia es del orden del 7%, 7, 8, 7, 5 tal vez.
por ciento del Producto Interno Bruto, y dentro de eso, el sector concreto es más o menos, o dentro del sector de la construcción, más o menos el 30% son los insumos, y dentro de ese 30, el sector cemento es el 30 también. Está cemento y luego viene el sector de aceros. Entonces, es un sector que hace una parte importante del Producto Interno Bruto de construcción. Se generan cerca de 7.800 empleos directos, cerca de 20.000 empleos indirectos, y hay otros sectores asociados, por ejemplo, el que tiene que ver con las remodelaciones, que ese es otro segmento también. Entonces ya no estamos hablando de la gran obra, sino estamos hablando de las obras pequeñas. Hay varios sectores ahí dependientes de eso, los que tienen los instaladores de cerámica, los pintores, los carpinteros, que tuvieron también una paralización bastante importante, y eso en total pueden llegar a ser 200.000 empleos más. Entonces, es una cadena muy importante. Estamos hablando aquí de los directos, de los que están metidos en el sector, pero como le decía, alrededor de esto, por ejemplo, en el tema de transporte. Las compañías de cemento, los que tienen que ver con cemento, pues son unas de las compañías que mueven mucho más Claro, el tema de transporte a son nivel. muy fuertes. Caso de Boyacá, lo que se estaba diciendo, que se llegó casi a un cierre del 99% y ahí hay 3 cementeras bastante grandes. Allá, sí, allá hoy en día ya hay 4 4 cementeras. compañías. Es una región que también fue bastante golpeada. Afortunadamente ya está Comienzan a saliendo también recuperarse. de ese tema. Bueno, ¿qué viene ahora? Hay una inquietud por parte de los colombianos. ¿Cómo se va a presentar precisamente esta industria? Terminamos ahora ya en un manejo abierto, entre comillas, de lo que es la pandemia, que todo el mundo vuelve a la calle, pero no todo el comercio vuelve a hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo darle precisamente ese impulso y llegar a esa dinámica que genere nuevamente esas perspectivas que se tenían antes de comenzar todo este problema? Bueno, ahí necesariamente mientras la famosa solución o la vacuna como tal, de la que se está hablando, no esté disponible, no esté probada, Hay problemas. vamos a tener una incertidumbre de qué es lo que va a suceder. Lo que se ha visto un poco es pues que hay manera de regresar a esa normalidad, de adaptarnos. Y yo lo comentaba también desde mucho tiempo atrás, desde el inicio, que aquí el tema tenía que estar en el autocuidado, y tenemos que Fundamental. a eso. Entonces, en la medida en que vamos volviendo a esa normalidad, vamos entendiendo la cosa, yo creo que regresa a algo fundamental, que es la confianza para el sector de la construcción. Que la gente pueda recuperar el empleo que perdió, que podamos bajar esas tasas de desempleo que hoy en día están disparadas, y que ojalá lo podamos hacer como quiere, yo creo que todo el país, con empleos formales como estaban antes de la pandemia. Entonces, esperamos eso. Volvemos a los dos segmentos. El sector de infraestructuras, han estado haciendo ya algunos anuncios del gobierno, lo que se requiere ahí. Hay unas iniciativas lideradas por la señora vicepresidenta, de pactos por el crecimiento del sector de la construcción y pactos por el crecimiento de la infraestructura, que tienen que ver con poner en marcha proyectos, o encontrar o resolver esos cuellos de botella que no permitan, y que eso se viene trabajando hace un año y ahorita se le hizo algún ajuste relacionado con la pandemia. Entonces, es muy importante que los proyectos que se están anunciando se puedan trasladar del papel a la obra muy rápidamente. Y en el sector de edificación, entonces tenemos lo que tiene que ver con vivienda, que ya el ministro Malagón ha hecho anuncios relacionados con el tema de los subsidios, que esperamos que haya una buena respuesta en lo que resta del año, y eso dinamice las ventas. Y una incertidumbre también importante con el tema de oficinas y locales comerciales. En oficinas, porque muchas compañías pues se terminaron volviendo de alguna manera las malas en virtuales, y lo que se está replanteando, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, es si los tamaños de las oficinas se requieren de lo que había antes de. Entonces, eventualmente, si ya sabemos que no todo el mundo va a ir a las oficinas 5 días a la semana, 10 horas al día, sino que van a ir 2 o 3 días a la semana, van a ir por turnos, pues eventualmente las áreas se pueden reducir. Eso terminará saliendo también de evaluaciones de productividad,
de si la productividad varió o si hay unos cargos que definitivamente tienen que regresar a las oficinas. Eso sigue todavía en incertidumbre. Y el tema del teletrabajo, el trabajo en casa o de acostumbrarse a trabajar así, pues también tiene que ver con eso, porque en la medida en que yo ya no tengo que ir a la oficina, pues yo no tengo que vivir cerca al sitio en donde está mi oficina, y yo eventualmente puedo pensar en irme para una ciudad intermedia o otro sitio en donde posiblemente esté más cómodo y sea más económico. Entonces, hay unas cosas que todavía hay una incertidumbre de cómo se va a mover eso y cómo va a impactar. Y el último elemento, pues que viene de la crisis del 2008, de unos análisis que hicieron en Estados Unidos, de cómo esa crisis impactó la tasa de natalidad. Porque efectivamente, en la medida en que la gente se sintió más insegura, empezó a pensar en tener menos hijos o en no Ser tener más hijos. responsable. Y eso lleva a que uno tenga un impacto entonces ya no en el corto o mediano plazo, sino en el largo plazo. Entonces, Es hay bien interesante, de verdad, esto, lo que usted está contando, doctor Manuel. varias variables por ahí. Cómo esas variables precisamente que nos va presentando la situación diaria nos va llevando a replantear no solamente la industria de la construcción, sino toda la vida. Es decir, cómo tenemos que, como seres humanos, plantearnos ante las necesidades y ante las soluciones a esas necesidades. Claro, ahí está el tema de los viajes, exactamente lo mismo. O sea, si la gente por temas laborales decide ya también minimizar eso, se está planteando un tema de convertir hoteles, por ejemplo, a apartaestudios. Correcto. Cosas de ese estilo, porque eventualmente la capacidad hotelera va a ser mucho mayor. Pero por otro lado, también he visto unas encuestas, y lo hemos visto con los temas de reaperturas que ha habido aquí en otros países, cuando se dice pueden salir, la gente pues ya quiere estar en la calle y quiere volver o Sí. tratar de volver a su medio natural. Entonces, ahí hay dos dudas de Sí, qué es lo que va a pasar de finalmente. cómo tomar las cosas. Bueno, aquí Exactamente. dentro del país, ¿qué sectores, me refiero a regiones, qué departamentos son los que más jalonan y qué tipo de construcción? Bueno, yo he estado mirando los números del DANI en cuanto a cuáles son las zonas que están teniendo algún tipo de diferencia o cuál está o qué tipo de construcción está cambiando. Y la verdad es que no hay, si nosotros vemos lo que hay despachos para segmentos industriales, hay despachos para los concreteros, hay despachos para granel. En el caso de concretos se mide si eso va para vivienda de interés social o para vivienda de no interés social. Y realmente todos tienen exactamente la misma gráfica que si hemos visto en algunos programas de Interesante eso. televisión, cuando hablan de la economía dicen, es posible que la caída sea como una V o que sea como una W, ¿cierto? Sí, Nosotros ahorita tenemos la B y la B está exactamente igual en los departamentos y está exactamente igual en los diferentes segmentos. Vimos que se reactivó un poco más rápido el tema de, pues, infraestructura, obviamente porque no lo cerraron, cayó un claro. poquito menos en el mes de Abril. abril, se reactivó en el mes de mayo, pero lo que son el resto de los segmentos están todos teniendo un comportamiento muy similar, volviendo a los despachos tal cual venían antes de la pandemia. En el caso de las regiones también, no hubo una, digamos, que tuviera un comportamiento diferente, valía, tal vez Atlántico tiene una recuperación un poquito más lenta en el tema de los despachos, está en el orden, en concreto, si no estoy mal, está en el orden del 70% hoy en día, contra el 75%, pero realmente no es que sean unas variaciones muy importantes. Bueno, todo esto es de verdad bien importante para el país. Yo siempre he sostenido lo que dice la mayoría, la construcción, la industria de la construcción y alrededor de eso, el concreto, el cemento, es fundamental de verdad para la economía. Para la economía no solamente de las empresas que despachan o que producen estos productos, sino para el empleo. Lo que decíamos adelante, 3 millones y tantos casi que directos, y uno solamente va y visita el barrio, cualquier barrio de esta hermosa Colombia, y encuentra unas ferreterías. Y la ferretería es básicamente construcción. En el tema, por ejemplo, de los insumos de construcción, hay más de 25.000 puntos donde se venden estos materiales de manera directa a la comunidad. O sea, eso sacando a los que son grandes Sí, distribuidores
Ya los que son pequeños, los que son economía barrial como tal. Correcto. Y eso representa exactamente eso, alrededor de 25.000 familias más. Exacto. Bueno, doctor Manuel, ¿qué otra cosa podemos esperar? ¿Qué podemos decirle al país? Aparte de que tenga confianza, de que invierta de verdad, porque esto hay que tomarlo como viene. Nosotros no podemos cambiar la realidad que estamos viviendo. Hay que simplemente habituarnos y tratar de llevar las cosas de la mejor manera posible. Como usted lo decía, cuando se presente la vacuna, si acaso tenemos la vacuna, sino lo principal, tener las medidas de bioseguridad, pero seguir apostándole a la construcción. Sí, nosotros, de hecho, ahora en 2 semanas, el 21 al 25, tenemos un evento. Para allá iba yo. Porque un poco hay que aprovechar la situación, digamos, nosotros hacíamos un evento cada 2 años, Asocreto hacía mucho evento presencial, y también habíamos empezado tímidamente a trabajar en el tema virtual, llegó la pandemia, y nos hemos quedado asombrados con los resultados. Desde el mes de abril hasta la fecha, hemos capacitado a cerca de 33.000 personas de forma gratuita. Entonces, hemos colocado, digamos, que nuestro grano de arena que se puede hacer esta reactivación, en que no solamente, digamos, que la vida no puede girar en torno al virus, se volvió un elemento más de lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que gestionarlo también como el resto. Hablemos justamente de eso. Se nos acaba de paralizar. Empezamos. Perdón, Doc, le decía que se nos paralizó un segundito el video. Esas son las cosas de la tecnología. Y hablemos precisamente de eso, del evento, del 21 al 25. Este es uno de los primeros que tienen que hacerse de manera virtual. Sí, nosotros desde el año 86 lo hacíamos cada 2 años, más de 2.000 personas en Cartagena. Este año empezamos a mirar qué pasaba en marzo, ya definitivamente terminando el mes de mayo dijimos no hay manera de que lo vayamos a realizar presencialmente, entonces decidimos aplazar el evento presencial y hacer un evento virtual que se llama la RC 4.0. Y dijimos, bueno, de lo malo, de lo que tenemos de problemas, pues vamos a convertirlo en una oportunidad y vamos a buscar gente que eventualmente jamás habría tenido la opción de venir al evento o no tiene el tiempo para estar en el evento. Y nos fue bastante bien en esa convocatoria. Tenemos ya casi 100 nombres, además, digamos, de la agenda nacional, pero en el tema internacional, en el tema técnico. Por ejemplo, la firma Zaha Hadid Arquitectos, que es una de las firmas más reputadas a nivel mundial en arquitectura, pues el director de proyectos va a estar contándonos lo que están haciendo en esto. En Noruega está hoy en día haciendo el proyecto vial más grande de su historia. Es una autopista de 1.100 kilómetros que tiene una cantidad de puentes atirantados, tiene unos túneles en concreto flotantes, o sea, van en el mar, pero van agarrados con un cable flotando, una cosa absolutamente espectacular. Vamos a tener al director del proyecto hablándonos de eso. Vamos a tener arquitectura de México, vamos a tener conferencias de España, de cualquier cantidad de partes, y así vamos a tener 100 personas en eso. Y además vamos a hablar del panorama de lo que efectivamente está pasando, tanto en el país como en la región. La inauguración está a cargo de la doctora Marta Lucía Ramírez. Vamos a tener al ministro de Vivienda contándonos cómo vamos con los planes de reactivación. Va a estar el director del INVIAS hablándonos del túnel que inauguraron ayer, del túnel de la línea, contándonos un poco los detalles. Vamos a tener presentaciones aquí de Bogotá hablándonos del metro, del proyecto metro, de cómo va eso y qué están pensando, los planes de obras que tiene el IDU, los planes que tiene la Secretaría de Hábitat. Entonces, regionalmente tenemos temas muy interesantes realmente. Presidente de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, contándonos también regionalmente cómo está, y vamos a tener el análisis de Moisés Naim, también diciendo qué le espera a América Latina después de la pandemia. Bueno, ¿cómo se puede hacer para que una persona que está interesada precisamente en todos estos sectores escuche, haga parte de esto? Entre el 21 y el 25. La información está en la página www.reuniondelconcreto.com. Ahí está reuniondelconcreto.com. de los conferencistas, por ahí pueden hacer el registro. Vamos a tener una cantidad de actividades adicionales. Vamos a tener el Club de los Maestros de Asocreto, que se llama Maestro Líder, un programa específico que es gratuito,
para los maestros que queremos también Capacitarlos. aportarles. Su jornada para maestros, tenemos unas jornadas para ferreteros y el resto pues que es para el sector de la construcción en general, ingenieros, arquitectos, profesionales que estén vinculados con el sector de la construcción. Que les Muy interese. interesante, ¿verdad? Como le decía, porque son temas que salen, el tema del diseño, de la construcción como tal, siempre es apasionante. El hombre siempre ha buscado dónde meter la cabeza y siempre se ha fascinado con hacer una obra, una estructura bien hermosa. Y eso es lo que es el desarrollo en la vida. Ahí nosotros tenemos en el programa académico una cantidad de presentaciones que tienen que ver con edificaciones. El tema de arquitectura este año está bastante fuerte. Tenemos uno de los arquitectos de MIT hablándonos también sobre el tema de tendencias. Vamos a tener sostenibilidad, un capítulo importantísimo. La persona que hizo el marco de carbono, de carbono para el sector de la construcción por parte del World Business Council for Sustainable Development en Suiza, va a estar contándonos también de qué se trata. Eso es una cosa que salió ahorita en el mes de junio. Entonces tenemos información muy fresca que va a regir el tema de la construcción durante los siguientes años y contada de primera mano por los autores. Doctor Manuel Descarro, yo creo que vamos a tener la oportunidad de pronto de aquí a esta fecha de compartir otra vez y dar una invitación nuevamente para que muchas personas que están interesadas en estos sectores se acerquen para que participen de alguna manera, pero muy amable por habernos acompañado. No, a usted, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y efectivamente espero poder acompañarlos nuevamente. Amén. Bendiciones y buen día. A usted, hasta luego.